En un principio estaba demasiado confundida para disfrutar de todo esto, porque no supe que algo había ocurrido, que algo malo había pasado con mi cuerpo. Fui informada de mi problema cardíaco adicional cuando estuve nuevamente despierta. Para mí no era diferente a otro día más que, en un tramo de 4 horas y media, cambió todo lo que es el resto de mi vida en este mundo. Lo que vi es un túnel blanco con unas pequeñas cosas esponjosas de un brillo tan intenso que no puedo describir con términos humanos. Lo que siempre digo es que hay algo similar en nuestro universo conocido que tiene esa característica, un brillo similar a esas nubes de tamaños variados que había allí. Eran claramente más densas que una nube de gas. Esto parecido en nuestro mundo es el brillo de las estrellas, ese brillo que luce plateado. Algo como una luz de una chispa eléctrica es también un buen ejemplo, pero solo son cosas parecidas. Estas extrañas nubes flotantes que estaban dentro del túnel, rodeándolo y flotando en todas direcciones, tenían ese particular brillo que era una saturación de luz, un brillo de estrellas, pero aumentado por decenas de veces, y flotaban libres por todo el lugar a lo largo de todo mi viaje a través de este túnel blanco. Este túnel se veía sólido, robusto, como el marfil. Y este es un ejemplo que he encontrado en otras dos experiencias cercanas a la muerte. Y creo que ellos han visto exactamente lo mismo que yo. Solo que en uno de los casos, en lugar de estas nubes, solo parecía haber unas pequeñas chispas. Y en el otro caso, el túnel, recuerdo que era una vía vacía hacia adelante, completamente vacía, hacia la luz del final. Esta luz es lo más hermoso y difícil de definir que he conocido. ¿Es una persona? Podría decir que sí, pero es también mucho más que eso, porque su identidad es amor. Entonces, yo siempre he dicho la misma cosa. Esa luz es, para mí, amor consciente. Pero si es consciente, dirías que tiene una personalidad. Y esto no era así. La luz es el puro amor que une a todos esos pequeños amores que existen. Y como el amor consciente y total no tiene un límite de personalidad, entonces se siente como lo más incondicional que al menos yo he conocido. Y esto es el amor de mis padres. Es como yo lo interpreto. Y como mis padres, también sentí la inevitable necesidad de ir hacia él o ella. Y nuevamente viene este enredo de conceptos. Él o ella habla de un individuo y la luz es más que eso. No tiene estas diferencias, no tiene polaridades, es solo el amor esencial y absoluto.
y saber que nos espera tras esta existencia tan difícil es el regalo más maravilloso que tenemos como seres humanos y sintientes. Solo que no estamos enterados de ello. Pero es lo que yo comprendí finalmente. Es el gran final feliz, que es también un nuevo comienzo. Así es como yo lo he experimentado y es también la forma humana y muy limitada de explicarlo. Pero me consuela el saber que todos vamos a estar en su presencia alguna vez, cuando nos vayamos de este lugar. Y esto compensa todos los dolores que podemos experimentar en nuestras vidas humanas aquí en la tierra. Puedes llamarle Dios, sí, porque no hay posibilidad alguna de que algo que sea en su esencia el amor infinito pueda ser otra cosa que Dios. Viajaba entonces a través de estas nubes sólidas y al rozar con ellas se sentía como la estática. Eso sí es realmente exacto. Si lo has experimentado, pues es exactamente así como se siente. Y no sé qué eran estas masas flotantes y en extremo luminosas, pero tenía mis manos y disfrutaba tocarlas a mi paso mientras avanzaba por el túnel. Cuando tenía contacto con ellas, solo las traspasaba, por lo que no eran sólidas, no como aquí podemos entender algo sólido. Era algún tipo de materia semi-energética, y por alguna razón sentía que estas extrañas nubes voladoras estaban vivas, algo como si fueran animales. No sé si eran conscientes de ellas mismas, pero definitivamente eran masas semimateriales que estaban vivas. Mientras avanzaba, mi cuerpo se sentía sólido, tanto como ahora mismo, como estoy ahora y siempre lo he estado en mi cuerpo material. Pero se veía casi transparente, al punto de no poder casi verme. Se sentía igual que siempre, solo que no podía verlo, pero al moverme podía distinguir que de alguna manera estaba allí. El movimiento hacía que pudiera distinguir levemente que visualmente mi cuerpo se movía y era perceptible, aunque de una forma mínima. Quiero decir que explicar algunas cosas es casi imposible. Entonces, espero que pueda comprenderse esto. Estoy intentando poner en palabras algunas cosas para las que no tengo puntos de comparación y me movía hacia la luz, aún sin comprender lo que ocurría. Sabía que todo había cambiado. E incluso me ocurrió algo que al menos yo nunca he encontrado en otros casos de experiencias cercanas a la muerte, como la mía. Y es que me preguntaba si en realidad esto estaba ocurriendo con toda la humanidad. Pensaba, ¿hemos pasado a otro estado de realidad? ¿Hemos cambiado de dimensiones o algo así? ¿Hacia dónde estamos yendo con nuestra humanidad? Y en poco tiempo comprendí que esto no era así, que esto era algo personal. Solo yo estaba viviendo este cambio. Lo supe cuando comencé a ver estas imágenes de mi infancia en un lapso temporal que no puedo describir.
solo puedo decir que pude ver muchas escenas de mi propia vida, esa revisión de los hechos que han formado mi vida, desde mi infancia hasta mis 31 años, los que tenía en ese momento. Volví entonces a ver los momentos anteriores a mi caída, con lo que comprendí todo. Todo esto se trataba de mi cuerpo. Estaba muerta, pero estaba viva, y todo encajó perfectamente en mí, y fue la más maravillosa de las revelaciones, porque no importaba haber muerto en la tierra, porque yo estaba viva, y el mal funcionamiento de mi materia no podía acabar con lo que era en realidad mi ser, mi alma, si queremos llamarla de esa forma. Estas imágenes no eran tan solo eso, era casi como estar volviendo a vivirlas. Al poner mi atención en cada una de ellas, volví a vivirlas. Y esto también fue dentro de mí una hermosa revelación, porque entonces todo cuanto ha ocurrido sigue ocurriendo de alguna manera en un mundo espiritual, queda archivado en alguna manera, en otra realidad. No sé cómo expresar mis sentimientos sobre este punto en particular, pero todo lo vivido sigue existiendo. No importa si en nuestra tierra las cosas ya han ocurrido. Hay un estado atemporal en el que puedes acceder a lo ocurrido nuevamente. Creo que lo más parecido a esto sería imaginar que puedes no solo recordar las cosas, sino que además puedes revivir esos hechos de una forma natural y controlada. Y frente a mí, luego de esta situación, lo que quedó, diría, flotando allí delante, es una luz celeste. Todas estas escenas estaban rodeadas de esa luminosidad celeste, y cuando dejaron de aparecer frente a mí tantas cosas, solo quedó ese celeste. Estaba muy cerca ya de la luz, y no hubiera querido lo que luego ocurrió, porque lo que deseaba como único objetivo era llegar a la luz, porque era llegar finalmente al amor eterno. Sin embargo, este espacio celeste mostró súbitamente un paisaje de una belleza y perfección incomparable con nada de lo que haya conocido. Lo que tenemos en nuestro mundo no puede compararse con eso. Es realmente absurdo pensar en hacer una comparación. Vi este bosque y no pude evitar que me absorbiera algo hacia él. Un hoyo de forma circular al otro lado del halo celeste me llevó dentro de este lugar maravillosamente perfecto. Y ese fue el instante en el que rápidamente me encontré de pie en medio de un camino blanco, perlado, de algo similar a unas arenas brillantes, algo extraño, porque el suelo de este lugar estaba cubierto de esa arena tan radiante y tan blanca. Este tipo de bosque o lo que sea parecía crecer desde esta arena. No veía tierra como aquí. Avancé por el camino de blanco perlado. Todo en el suelo estaba cubierto de esta fina arena, aunque
El camino tenía una textura compacta, se sentía firme. Y espero que se comprenda con esto que el sentido de realidad, la profundidad en todo cuanto pude percibir mientras estuve allí, era tan real como nuestro mundo. No hubo en todo mi viaje alguna clase de sensación de poca claridad mental. Estuve tanto o más lúcida de lo que me encuentro aquí. Cada detalle está grabado en mi memoria tal como lo he vivido en cada parte de lo que pude percibir estando en el mundo espiritual. Nunca pierdes tu estado de vigilia, aun si el cuerpo está incluso muerto. Es claro que todo cuanto podía ocurrir, y que de hecho ocurrió con mi cuerpo, era algo completamente independiente de mi realidad en este mundo. Entre el verdor brillante que me rodeaba, creí que todo vínculo se había terminado de manera irreversible con mi cuerpo y mientras estuve allí pensando en avanzar hacia no sabía dónde, solo avanzar por aquel angosto camino, mi ser estaba solo preocupado por cuestiones totalmente diferentes a mi realidad pasada. Y hablo de esta, de la nuestra, a la que llamamos vida. Yo solo me preguntaba si había alguna forma de volver al túnel para llegar a la luz a la que hubiera llegado si no hubiera sido llevada por esta puerta de luz celeste. Pensaba que tal vez si caminaba podría volver a hallar otra puerta de salida para seguir mi viaje, otra similar a esa por la que había entrado, pero esto nunca ocurrió. El camino, luego de haberlo recorrido por lo que tal vez fueron unos 10 o 15 minutos de nuestro tiempo terrestre, solo se desvanecía. Terminaba frente a una densa arboleda que se extendía sin poder yo ver su final. Y aquí comencé a sentir que, en realidad, algo quería detenerme y que no iba a poder quedarme allí. Pero por alguna razón sabía que tampoco debería pensar en ir hacia la luz, en recuperar la entrada al túnel para seguir hacia la luz de puro amor. Supe, como una experiencia muy profunda, que estaba teniendo esta oportunidad de comprobar que la vida no terminaba con la muerte material, porque debía valorar mi experiencia en el mundo material con la comprensión de que no puedes saltarte partes del camino solo porque así lo deseas. Yo tenía muchas cosas que hacer aún en la tierra, y dentro de mí vi a Enzo. Recordé cuando nos conocimos, y nuevamente me vi en una de las escenas que me había sido mostrada antes cuando tuve la posibilidad de revivir mi vida previa, antes de entrar a este bellísimo lugar. Teníamos una historia que escribir juntos. Supe que nos llegarían 2 hijos, quienes hoy ya están conmigo y que de otra manera, si hubiera permanecido al otro lado, nunca hubieran podido llegar a la tierra y así escribir sus propias historias, vivir sus vidas en la misma manera que a mí se me había permitido en la experiencia física. Entonces tuve esta contradicción profunda de saber que toda mi historia en la tierra había finalizado, pero que por causa de mis futuros niños yo tenía la posibilidad de retornar
para ser, lo diría como la puerta de entrada al mundo de las dos almas que serían mis hijos. Y fue entonces cuando la luz maravillosa, aún más brillante que antes en el túnel, se hizo presente allí, en ese bosque. La vi encenderse por sobre mí y tengo la más maravillosa imagen de verla entre aquellos altos árboles que se extendían frente a mí en el final del camino. Y no necesitamos hablar. Supe que ella había venido a mostrarse ante mí, porque yo no había podido llegar a ella, y que estaba haciendo eso como una forma de mostrarme que aunque yo no supe llegar a ella, ella sí pudo hacerlo, estando siempre conmigo aunque no la vea, incluso en la vida material, como un sol invisible que brilla siempre dentro de mi propio corazón cada vez que amo y que hacemos cosas orientadas al bien. Esto ocurre con todos nosotros sin que lo sepamos. Yo ahora lo sé y agradezco mucho que esto me haya sido revelado. Cuando hacemos actos de amor, esa luz se presenta dentro de nosotros. Esto es la misma cosa. Supe que lo que iba a ocurrir es que ella iba a devolverme al cuerpo para que pudiera cumplir con mi destino. Y supe también que no solo yo, sino todos a quienes amo en la tierra, también son protegidos y guiados por la gran luz divina. Y así es con cada ser viviente, aunque no podamos saberlo y aunque ellos nunca lo sepan. Ella es quien dirige todo, la luz del amor. Luego fue, y sin palabras, esto era innecesario y hasta tonto. Las palabras son solo nuestras porque necesitamos hablar cuando no tenemos en nuestro mundo la capacidad de vincularnos de alma a alma. Supe que ella iba a ayudarme a volver y mi cuerpo iba a seguir dañado. Lo supe entonces sin necesidad de que lo dijeran los médicos y así es como ocurrió. Hasta que pude volver a ponerme en pie. Luego recuperé el habla y finalmente todo fue volviendo a encajar en su lugar correcto. Tener la certeza de lo que me esperaba en nuestro futuro físico, saber que llegarían a mí los dos niños en algo más de 3 años, ver cómo nuestro amor de pareja crecía entre Enzo y yo, ver cómo algunas cosas en mi familia fueron ordenándose de la manera como yo había sentido mientras estuve antes de mi retorno frente a la luz, en su presencia. Esto fue lo que hizo de mí una persona más alegre y sobre todo confiada en el orden que no vemos pero que está allí siempre. Ver cumplidas una tras otra las cosas que debían cumplirse y de las cuales he guardado fiel secreto para que cada uno de nosotros tome por sí mismo sus propias decisiones. Todo esto fue mi seguridad, mi guía en el caminar en este mundo nuestro. Y así sigue siendo.
desde esos años en los que no morí como casi inevitablemente parecía que iba a ocurrir. En lugar de eso, se me permitió renacer interiormente y exteriormente a una nueva vida, mi nueva vida. Desde el primer día de mi nueva vida, cuando regresé a esta tierra, el 16 de octubre, la fecha en la que en casa cada año festejamos desde 1998 mi segundo cumpleaños. Y lo hacemos, si el clima es el apropiado, en algún sitio natural, lo que es mi forma casi ceremonial de recordar mi paso por el mundo espiritual. Ese bosque de paz en donde pude encontrar a la esencia del amor de Dios en la forma de luz pura. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.